Dios justo. El domingo pasado hablamos acerca de Dios mi Padre, ¿verdad? Hablamos acerca de la importancia de la paternidad y hoy vamos a estar hablando acerca de este aspecto, este elemento de la personalidad de Dios. En el Salmo 89 dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¿Qué declaración? Justicia y juicio son el cimiento del trono de Dios. Mire, hablando de Dios el Padre, una de las características más profundas que podemos considerar de Él es el hecho que Dios es justo. Dios es justicia. Este concepto de justicia no nace en el pensamiento de un ser humano. No nace en la cabeza de alguien, de un filósofo, de un pensador. No. Este concepto de la justicia, Dios la diseñó. La justicia viene y proviene del carácter mismo de Dios. Ahora, necesitamos entender que esta idea, este término, esta vivencia viene de parte de Dios, porque al reconocer de dónde viene, reconoceremos el valor de ella. Cuando Dios mandó al Espíritu Santo, Jesús habla acerca del envío del Espíritu Santo. Él dice: pero ahora voy a el que me envió. Jesús dice: estoy regresando al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas. Te digo la verdad, dice Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús se va y nos va a enviar al Consolador, que se conoce como el Espíritu Santo. Y mire lo que dice: y cuando Él venga, ¿cuando quién venga? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De verdad, de pecado, de justicia, de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Entonces, la justicia está relacionada con el pecado, ¿sí? ¿De acuerdo a este versículo? La justicia está relacionada, se intercalan, se relacionan el uno con el otro. De pecado, porque cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Juicio, cuando usted escucha la palabra juicio, usted a lo mejor rápidamente piensa en un tribunal, en una corte de justicia. Y aquí Jesús dice: y de juicio, el Espíritu Santo nos convencerá de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo es también guiarnos a la justicia. También en Mateo capítulo 6, verso 33 encontramos: mas buscad primeramente, termínelo, el reino de Dios y su... y todas estas cosas serán añadidas. Jesús estaba hablando acerca de las necesidades materiales, ¿verdad? La ropa, la comida. Y Él le dice a la gente a quien les está hablando: ustedes se preocupan por todas estas cosas, por el vestido, por el trabajo, por la casa, por el techo, por el vehículo, por la transportación. Ustedes se preocupan por todo esto. Pero Jesús es claro al decirle: buscad primeramente. No dice que no dejes de buscar trabajo, no dice que no debes de buscar cómo sostener a tu familia, pero sí dice: busca primeramente el reino de Dios y agrega: y su justicia. Y todo lo demás simplemente será agregado a ti. Ahora, la justicia, una vez más, iglesia, es un concepto que nace en la mente de Dios. Y más que ser un concepto que nació en la mente de Dios,
es el fundamento de su trono y principio de su reino. Leímos Salmo y leímos Mateo. La justicia es el fundamento del trono de Dios y es principio de su reino. Es fundamento del trono de Dios porque es particular a Dios, proviene de Dios. Dios está fundamentado en este elemento de su personalidad. Pero aparte de ser relacionado con Dios, también es principio de su reino. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo, cuando entramos al reino de Dios, necesitamos también aplicar justicia, aprender a tener, a vivir, a actuar en justicia, fundamento de su trono y principio de su reino. Este concepto de hacer las cosas bien en el momento propicio con el propósito adecuado proviene de Dios, ¿sí? El actuar en justicia viene de la mente y el corazón de Dios. No existe ninguna rectitud, justicia, moralidad apartados de Dios. Nosotros no podemos actuar correctamente. Nosotros no podemos hacer lo justo. Nosotros no podemos hacer lo correcto, lo bueno, apartado de Dios. Y se lo aclaro porque hay muchas personas allá afuera que están en esta odisea, en esta jornada. Están tratando de vivir justamente, están tratando de hacer lo correcto, pero lo están tratando de hacerlo apartados de Dios. Imposible, imposible. Porque la justicia no es solo qué haces. La justicia es por qué lo haces. La justicia es cómo lo haces. La justicia es a quién lo haces. La justicia es cuándo lo haces. Todos esos elementos van a actuar en justicia y es imposible que la mente humana, el corazón humano, tome todas estas consideraciones para actuar en justicia. A lo mejor puedes tener el acto correcto, pero tus motivaciones no están correctas. A lo mejor puedes tener el acto correcto, la motivación correcta, pero el tiempo está incorrecto. Estás actuando en injusticia. Al no tener todos esos elementos juntos, conectados y precisos, no estamos actuando en justicia. La única manera que nosotros podemos actuar en justicia es de la mano de Dios. Justicia separada de Dios no existe. El vivir correctamente apartado de Dios no existe. No importa cuánto lo trates. No importa qué tanto éxito pienses tener. Apartado de Dios, nadie puede actuar o vivir en justicia. Existe una idea que podemos encontrar la justicia apartados de Dios. En este país hay cortes de justicia, ¿verdad? Hay reglas, hay guías, rudimentos para nosotros vivir bajo los beneficios de la justicia. Pero todo eso es esfuerzo inútil si no se basa en la palabra y la persona de Dios. Yo quiero que usted lea conmigo Deuteronomio capítulo 31. Este es nuestro pasaje esta mañana. Deuteronomio capítulo 31. Y vamos a leer el verso 30 de ese capítulo y luego nos pasamos al 32 y leemos hasta el verso 6. Así que iniciamos en el capítulo 31 y seguimos en el capítulo 32. El verso 31 simplemente nos explica que esta es una canción de Moisés. Él se la canta al pueblo de Israel, ¿sí? Así que vaya conmigo, Deuteronomio capítulo 31, empezamos del verso 30. Por favor, póngase de pie conmigo mientras leemos la bella y poderosa palabra de Dios. Nos ponemos en pie en reverencia y honra a Él, amén. Entonces, Deuteronomio capítulo 31, verso 30, inicia de esta manera. Dice, entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel, el pueblo de Dios, las palabras de este cántico hasta acabarlo.
¿Ok? Así que esa es la introducción para que usted sepa lo que es. Luego vamos al capítulo 32 y empieza el cántico Moisés. Dice, escuchad cielos y yo hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a vuestro Dios. Mire lo que dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Diga conmigo, perfecta. Ese es un aspecto de la justicia. Porque todos sus caminos son rectitud. Diga conmigo, rectitud. Otro aspecto de la justicia. Dios de verdad. Diga conmigo, verdad. Y sin ninguna iniquidad. Diga conmigo, sin iniquidad. Sin ninguna iniquidad en él. Todos estos son aspectos de la justicia. Es justo y recto. Es Dios. La corrupción no es de Dios. De sus hijos es la mancha. Si alguien mancha la justicia de Dios, no es Dios. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová? Tratando de actuar en justicia, pero haciendo totalmente lo opuesto. Dios es justicia. Y la única manera que lograremos vivir en justicia es viviendo de la mano con Él. Pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y Él te estableció. Si buscas justicia, primero búscalo a Él, su reino y su justicia, y todo lo demás vendrá. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque reconocemos que tú estás por hablarnos hoy. Padre, abrimos nuestra mente y nuestro corazón a tu enseñanza, a tu razonamiento. Padre, queremos ser transformados por tu palabra. Queremos ser transformados por la unción de tu Espíritu. Señor, perdónanos si en algún momento tratamos de vivir justamente apartados de ti. Espíritu Santo, háblanos en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Alguien diga amén conmigo. Amén, amén. Puede sentarse. ¿Qué canción? ¿Qué canción? Dios es justo, Dios es justicia. Dios no tiene justicia, Él es la justicia. Este concepto proviene de la personalidad de Dios, de allí viene. Entonces hablemos un poquito acerca de lo que es la justicia. Y para poder llevarnos ahí, le doy una ilustración. Dice que unos años al principio del siglo anterior, 1900, el juez de la Corte Suprema, Horace Gray, informó una vez a un hombre que había compadecido ante él en un tribunal inferior. Y este caballero había escapado de la condena por un tecnicismo, ¿verdad? Algo que alguien no hizo bien, no pudieron condenar a este hombre. Y el juez Gray, le dice a este hombre, le dice, sé que usted es culpable y también sé que usted sabe que usted es culpable. Le aconsejo que recuerde que algún día usted tendrá que compadecer ante un juez mayor y más sabio que yo, y que allí usted será juzgado conforme a la justicia, no conforme a la ley. ¿Qué declaración? Llegará el día que tendrás que compadecer delante de un juez mayor que yo y más sabio que yo, que para él no hay tecnicismos, porque los tecnicismos son fallas en la ley. Pero nosotros delante de este juez mayor y sabio no estamos siendo juzgados por la ley.
estamos siendo juzgados por la justicia. Aquí en este país nosotros somos un país de leyes y nos jactamos de eso. Pero sabe que aunque pudiera sonar algo bonito, tenemos que reconocer que al decir que nosotros somos un país de leyes, al mismo tiempo estamos admitiendo que aunque somos un país de leyes, no somos un país de justicia. Porque la ley y la justicia no es lo mismo. La ley es un esfuerzo para que la comunidad y la población viva dentro de los beneficios de la justicia. Pero aunque puede haber ley, no necesariamente hay justicia. Porque es posible tener leyes y estar apartados de Dios. Aún para el pueblo de Israel, les tocó vivir un momento donde tenían un bonche de leyes, pero cero de justicia. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que valía la pena y era mejor vivir apartados de Dios. Dios es justicia, Dios es justo, y la única manera que nosotros podemos vivir dentro de lo correcto, actuar correctamente dentro del tiempo correcto y con la motivación correcta es con el Señor Dios en nuestro corazón, porque solo de Él proviene la justicia. Podemos estar regidos por muchas leyes y con todo y eso no vivir bajo justicia, no actuar justamente. Es más, si soy lo suficientemente inteligente y malvado, yo puedo usar la ley para cometer injusticia. Sinónimo de la justicia pudiera ser la palabra precisión. Si hablamos de medida, actuar justamente es actuar con exactitud, ni muy, ni tan. ¿Sí? La justicia es actuar precisamente de acuerdo a lo que demanda esa situación, si estamos hablando de medida. Sinónimo a la justicia pudiera ser la palabra adecuado en cuanto a juicio. ¿Qué es lo adecuado? Actuaste mal. La justicia dice que este es tu castigo. Igual, ni muy, ni tan. Ni muy fuerte, ni muy suave. La justicia se puede hacer referencia a la palabra adecuado, lo correcto. También podemos hablar acerca de rectitud. La palabra rectitud pudiera usarse para definir la palabra justicia. En cuanto a comportamiento, hacemos lo correcto. No andamos con engaño, andamos con integridad. Caminamos una línea derecha. Si hablamos de precisión, hablamos de adecuado, hablamos de rectitud, usted ya va entendiendo que es imposible para la mente humana y el corazón humano actuar en justicia por sí solo. Solamente con Dios. Justicia es la consecuencia correcta para cada acción. Una buena acción demanda una buena consecuencia. Eso es lo justo. Una mala acción demanda una mala consecuencia. Eso es lo justo. Hacer justicia es hacer lo correcto, lo recto y lo moral. Eso es hacer justicia. El sufrir justicia es pagar consecuencias por malas decisiones. El gozar justicia es gozar buenas consecuencias por buenas acciones. Ahora, aquí estamos usando dos palabras que a lo mejor las usamos demasiado levemente. Hacer lo bueno, hacer lo malo. Tener buenas consecuencias, tener malas consecuencias. Porque ¿quién decide qué es bueno y qué es malo? ¿Yo? ¿Mi mente? ¿Mi corazón? Esto es una buena consecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy y saco un carro del año. Buena consecuencia, a mi entender, porque tomé una buena decisión. Pero cuando vamos delante de Dios, eso es una mala consecuencia por una mala decisión. ¿Por qué? Porque cuando tú ves, compraste el carro y ahora estás endeudado $40,000, $30,000. Yo pienso
que lo que estoy experimentando es una buena consecuencia por una buena decisión. Pastor, ni me pidieron enganche. ¿Eh? ¿Y por cuántos años? Ah, mire, me dijeron que yo puedo pagarlo en 84 meses. ¿Ah? 84. ¿Y cuánto estás pagando al mes? Me lo dejaron en 400 al mes. Buena decisión, buena consecuencia. De acuerdo a mi mente, a mi razonamiento y a mi entender, buenísimo. Gracias, Señor, por esta bendición. ¿Quién decide qué es bueno y qué es malo? La justicia. ¿Y quién es la justicia? Dios. Necesitamos entender que Dios define las normas de la justicia. Por eso es importante yo asegurarme que si estoy tratando de vivir en justicia, estoy viviendo de la mano del justo. Porque apartado de él, mi razonamiento, mi corazón ahora se convierten los que ponen las normas de justicia, y ahí fracasé. Si me porto bien, soy exitoso, eso es justicia. Si me porto mal, consigo el fracaso, eso es justicia. Pero igual, son normas de éxito y de fracasos definidos por el Dios justo. Otro ejemplo, yo pudiera considerar una buena consecuencia a un buen trabajo, tiempo de vacaciones, ¿verdad? Y estoy haciendo tan buen trabajo aquí en la Biblia abierta como pastor que me gané un mes de vacaciones. Amén, aleluya, me voy para Hawái. Eso pudiera ser mi pensar. Y yo pudiera pensar que si estoy haciendo un buen trabajo, lo menos que me merezco es más trabajo. Pero porque como pastor de esta iglesia estoy haciendo buen trabajo, viene Biblia Abierta y me dice, Pastor Edgar, mire, estamos viendo lo que está pasando en Biblia Abierta Jalía. ¿Usted cree que usted pudiera liderar el grupo de jóvenes a nivel regional? Pastor Nathan, eso es más trabajo. Y estoy haciendo un buen trabajo. ¿Por qué me vas a dar más trabajo? Porque de acuerdo a la justicia de Dios, la recompensa a un buen trabajo no es vacaciones. La recompensa a un buen trabajo es más trabajo. Si no me lo cree, pregúntele a un dueño de negocio. ¿Qué le pide un dueño de negocio al Señor? Más contratos. Más oportunidad para ganar más, para servir más, para ser productivo más. Hace un mal trabajo y te dejan de entrar los contratos. La voz se pasa, ya. No, vos, no dejes que se corte la hierba, ese deja árboles en medio del pasto. ¿Ah? Que ese no te ponga la cerca porque la deja chueca. Mira, ese sí sabe pintar. Ese cuando pinta hace un trabajo excelente. Llámalo, te lo recomiendo. ¿Sí? A veces nuestras normas de bueno y malo son dirigidas y definidas por nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones. Y no puede ser de esa manera. Eso no es justicia. Lo que yo considero correcto no es justicia. A veces el Señor nos está llevando a hacer algo, pero yo en mi mente y mi corazón lo quiero hacer de otra manera. Eso no es justicia. Eso no es vivir bajo el dominio de Dios. Eso no es actuar en justicia. Yo estoy actuando en egoísmo, en orgullo, pero no en justicia, porque el que pone las normas de lo justo es Dios. Ahora, Dios en su justicia estableció que la paga del pecado es muerte. Eso es la justicia de Dios.
si haces algo malo, si pecas, tenés que morir. Y es así de simple. Pecado, muerte. Pecado, castigo. Obediencia, bendición. Rectitud, vida eterna. Pecado, muerte. Es así de simple. ¿Y por qué muerte? ¿Qué es la muerte? Simplemente dicho, la muerte es separación de Dios. Yo puedo estar vivito y coleando, respirando, viendo, escuchando, hablando. Pero si yo carezco de la vida de Dios, aunque existo, no estoy viviendo. Yo puedo tratar de actuar correctamente, pero si estoy apartado de Dios, son esfuerzos inútiles. La justicia no existe en mi vida. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque si hay pecado, yo no puedo estar en Dios. Y si Dios es la fuente de vida, al estar separado de Dios, ¿qué tengo? Muerte. No es una condenación de parte de Dios, es una realidad de cómo funcionan las cosas. Si yo estoy en pecado, no puedo entrar al reino y a la presencia de Dios. Eso es la justicia. ¿Por qué? Porque al momento que el pecado entra en la presencia de Dios, la echa a perder. Porque la presencia de Dios es perfecta. Dios no te dice no entres a mi presencia. Dios te dice el pecado no tiene lugar acá. Entonces tú dices, o me quedo con el pecado y me quedo separado de Dios, o me despojo del pecado y yo puedo entrar a la presencia de Dios. Es así de simple. No es que Dios te odie. Dios no manda a nadie al infierno, pero su justicia dice que pecado no puede entrar en el cielo. Por eso Él hizo un camino para que tú pudieras ser limpio de pecado. Porque así sí podemos entrar. Él añora, Él anhela estar con cada uno de nosotros. Somos su creación. Por eso Él hizo camino para que fuésemos hechos sus hijos, pero no con pecado. Por eso el Señor a menudo nos confronta con pecados en nuestra vida. Mira, ¿por qué estás mintiendo? ¿Por qué estás robando? ¿Por qué estás hablando mal? ¿Por qué estás haciendo tal cosa? Murmurando, criticando, hurtando. ¿Por qué estás haciendo eso? El Señor nos llama la atención no porque nos quiere ver mal, no porque nos quiere condenar, es porque Él anhela que nosotros estemos en su presencia. Pero si hay pecado en nuestra vida, su justicia elimina nuestra entrada. La justicia, Él es puro, Él es perfecto, Él es recto. Y yo no sé si usted logra entender el hecho de que Jesús vino a morir para que usted y yo pudiéramos ser justificados. Usted y yo no nos podemos justificar. No hay nada que podamos hacer para ser justificados. Lo único que usted y yo podemos hacer para pagar nuestro pecado es morir. Estar permanentemente separados de Dios, porque el pecado no aguanta la presencia de Dios. Es consumido y todo a lo que está pegado. Entonces viene Jesús y dice, no. Ustedes pueden ser justificados por la fe y tener paz con Dios. Entonces la justicia de Dios demanda que las cosas se hagan bien con las motivaciones correctas dentro del tiempo correcto. La justicia de Dios establece la necesidad del castigo por las malas acciones y también establece la necesidad del premio por las buenas acciones. El problema es que en nuestra naturaleza pecaminosa es difícil que nosotros actuemos bien. Lo único que nosotros sabemos hacer es hacer cosas malas. Y mire, yo sé que pudiéramos sonar pesimistas, pero en realidad no es pesimismo. Es la realidad. El hombre separado de Dios no tiene nada bueno que ofrecer. El hombre separado de Dios, cualquier esfuerzo que trate de implementar para actuar en rectitud y justicia es inútil. Porque solo Dios es justo.
Entonces a nosotros entender que la justicia proviene de Dios y entender que la justicia es estar libre de pecado, libre de cualquier tipo de fracaso, nos encontramos con dos problemas en cuanto a la justicia. Nosotros como seres humanos nos encontramos con dos problemas en cuanto a la justicia. Aunque la justicia es un elemento de la personalidad de Dios, también nosotros entendemos que por ser principio del reino de Dios, usted y yo necesitamos aprender a aplicarlo y a vivir a vivir en justicia, ¿sí? Dios es justo, pero también nos llama a sus hijos a actuar justamente, actuar correctamente, rectamente. En Miqueas capítulo 6, verso 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Quién nos dijo que es bueno? Él. Tú no deduces lo que es bueno. Tú no deduces lo que es propio. Tú no deduces lo que debes de hacer. No. Él nos dice lo que es bueno. Él nos dice lo que es correcto. Tú puedes tener una opinión sobre lo que deberías de hacer. Tú puedes tener una opinión sobre lo que tú quieres hacer. Pero en cuanto a lo bueno, a lo correcto, a lo justo, solo viene de Él. Por eso es que el Señor diseñó el liderazgo. Para que hayan personas que nos ayudan a mantenernos en lo correcto, en lo recto, en lo propio. Yo soy el pastor de esta iglesia, pero yo estoy sometido a un grupo de hombres y mujeres que se aseguran que mi vida refleja la justicia de Dios. Y yo me abro a eso porque reconozco que en mi humanidad yo puedo fallar. Pero es una estructura diseñada por Dios. Usted también necesita asegurarse que es una persona sometida al liderazgo para andar en justicia. Usted trate de actuar en justicia solito, se va a regir por sus emociones, se va a regir por sus opiniones, se va a regir por sus mentalidades. Y como dice el pasaje de Deuteronomio, pueblo loco e ignorante. Así va a parecer. Y si no me lo cree, pregúntelo a los hermanos de su congregación. No, ese hermano es un poquito loco, bro. Sí, no, la verdad se lo digo. No, ese pastor no se somete a nadie, ese es loco. Y no lo dice la congregación, lo dice la palabra de Dios. Personas que tratan de vivir dentro de un parámetro justo, sin regirse por la ley y las instrucciones de Dios dadas por su Espíritu Santo, fracasamos. Y aunque usted sea cristiano, aunque yo sea cristiano, y aunque yo tenga el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo me dice que haga algo y no lo hago, estoy actuando injustamente. ¿Sí? ¿Está conmigo todavía? Bueno. Dos problemas. No, es que sí, la verdad que sí. Pero por eso Dios nos llama a cuentas. Porque aunque es duro, no es imposible. Y todo lo que cuesta, vale la pena. Todo lo gratis, rápido se rompe. Así de rápido que lo conseguiste, así de rápido aún más lo perdés. Pero lo que cuesta, vale la pena. Problema número 1. En cuanto a la justicia. Nosotros a veces pensamos que nuestra mente y nuestro corazón está adecuadamente equipado para hacer justicia. Y no lo es. El ser humano tiene una mente y un corazón perverso. La Biblia dice que el corazón es perverso, mañoso. Más, si tú haz lo que tú sientas, Dios mío, no. Haz lo que la Biblia dice, no lo que sientas. Haz lo que la palabra de Dios dice, no lo que pienses. Nosotros podemos cometer el error de pensar que nuestra mente y nuestro corazón está adecuadamente equipado para andar en justicia y no lo está. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia.
Necesitamos buscar primeramente el reino de Dios y su... Si nuestro corazón y nuestra mente estuviera equipado para hacer justicia, ¿por qué buscar el reino de Dios primero y su justicia? ¿Por qué necesitar el Espíritu Santo? Porque la realidad es que tu mente y tu corazón, que mi mente y mi corazón no están adecuadamente equipados para actuar y vivir en justicia. Y error número 2. Al nosotros implementar justicia, la implementamos de manera muy parcial. Si me cae bien, le paso un poquito. Pero si me cae mal, al pie de la letra. Así somos como seres humanos. Al aplicar la justicia, nosotros como seres humanos somos muy imparciales. Si es impío y no conoce al Señor, que le caiga toda la letra de la ley. Si es hijo de Dios, ay, es que pobrecito, estaba tratando, mira todo lo que ha hecho para el reino. En cuanto a la justicia, el ser humano es muy imparcial. Dios no es imparcial. ¿Se acuerda? Dios es adecuado. Dios es preciso. Y eso es la justicia. Cualquier cosa que se desalinee 1 milímetro de lo correcto ya no es justicia. Y en cuanto a la justicia, usted y yo como seres humanos somos muy imparcial. Apartados de Dios, usted y yo no podemos vivir una vida justa. Prueba de que la mente humana y el corazón humano no están adecuadamente equipados para hacer justicia es nuestro sistema de leyes. ¿Usted sabe cuánta gente hay en la cárcel inocentemente? ¿Usted sabe cuánta gente culpable anda allá afuera? Entonces, echemos a la basura el sistema de justicia. No. El sistema de leyes es un sistema que es un esfuerzo para vivir en la justicia, pero con todo el esfuerzo que nosotros hagamos, si sacamos a Dios de la ecuación, no hay justicia. Hay leyes, pero no justicia. La única manera que usted y yo podemos vivir en justicia, una vez más, se lo repito, es de la mano de Dios, sometiendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestros pensamientos a Dios, únicamente. Y van a haber cosas que la palabra de Dios dice que van contrario a lo que a mí me gusta, o lo que yo estoy acostumbrado, o lo que a mí me gustaría ver pasara. Pero esa es la justicia. ¿Usted quiere leyes o justicia? Y al mismo tiempo encontramos un concepto contradictorio en la persona de Dios. ¿Cómo así es contradictorio, pastor? Porque aunque Dios es justo, también es Dios misericordioso. Iglesia, es imposible ser justo y ser misericordioso. Tienes que escoger ser una de las dos. O somos justos o somos misericordiosos. Porque si la justicia dice que tal cosa debe pasar de acuerdo a esa acción, viene la misericordia y dice, no. Él no tiene que pagar eso. Para el ser humano, la justicia y la misericordia se contradicen y se contrarrestan. Si hay misericordia, no hay justicia. Y si hay justicia, no puede haber misericordia. ¿Cierto o no? Sí. Para el ser humano, la justicia y la misericordia se contradicen y se contrarrestan, pero en Dios, la misericordia y la justicia se complementan. ¿Por qué? Porque Dios no dice que la justicia no prevalezca. No. Dios dice, si pecó, tiene que morir. Si hay pecado, tiene que haber muerte. Pero dice Jesús, así es, pero yo muero por él. Yo pago lo que él tiene que pagar. Así que hay justicia. Pero al mismo tiempo Jesús dice, porque yo ya pagué, ahora tú no tienes que pagar. Ahí hay misericordia. Eso solo puede pasar dentro de la persona de Dios. Para el ser humano, la justicia y la misericordia se contradicen y se contrarrestan, pero en Dios se complementan. Usted y yo servimos a un Dios justo y a un Dios misericordioso.
Mire, Dios demanda muerte para el pecador porque Dios es justo. Pero Dios te da vida eterna a ti y a mí porque es Dios misericordioso. Que nadie te venga a decir, no, Dios dejó su trono porque tú eres muy valioso para Él. Mentira del diablo, en el ser humano no hay nada valioso para Dios. ¿Sabe por qué Dios dejó su trono? Porque Dios en sí es misericordioso. Por eso es el que Él vino y murió por ti y por mí. ¿Qué tengo yo para ofrecerle a Dios? Mire, y esa mentalidad revienta a los estudiosos en lo secular. ¿Cómo que en mí no hay nada bueno? ¿Cómo que yo no tengo nada bueno que ofrecer? ¿Cómo que yo no soy inteligente? ¿Cómo que yo no puedo vivir en justicia? Es que es la realidad. En nuestra humanidad pecaminosa no hay nada bueno que ofrecer. Pero por la misericordia de Dios, usted y yo podemos ser justificados. Justificados. Ahora, yo no puedo experimentar misericordia sin abrirme a las consecuencias de la justicia. A nosotros nos gusta este concepto de misericordia. Pero lo que no reconocemos es que para poder experimentar misericordia, yo primero tengo que aceptar la justicia. Si yo cometo un error, me gustaría que me trataran con piedad, con misericordia. Es lo que me gustaría. Pero antes de poder experimentar misericordia, yo tengo que abrirme a la posibilidad de que en esta ocasión no va a haber misericordia. En esta ocasión, el peso de la justicia, el peso de la ley va a venir sobre mí. Si yo me abro a las consecuencias de la justicia, puede que yo experimente misericordia. Pero no se equivoque. No siempre alcanzamos misericordia en lo terrenal. Delante de Dios, cada vez que tú vas con un corazón arrepentido, definitivamente tú encuentras misericordia en Él. Pero en lo terrenal hay consecuencias que pagar. ¿Por qué? Porque así lo diseñó Dios. Es la justicia de Dios. Oh, iglesia, en esta tarde, ¿estás viviendo una vida justa? ¿O estamos tratando de implementar leyes en lo que hacemos? ¿Por qué no cierra sus ojos por unos momentos? Cualquier esfuerzo humano es inútil para alcanzar la justicia. Es solo por medio del Espíritu Santo de Dios y la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos ser justificados y alcanzar misericordia. En esta mañana, si tú estás acá y todavía no conoces al Señor, tú te estás enfrentando a un Dios poderoso, a un Dios recto, a un Dios que no aguanta ni una gota de pecado y que demanda sacrificio, sangre y muerte para el pecado. Pero también tenemos la oportunidad, por medio del sacrificio de Jesús, de experimentar misericordia. Lo único que tú tienes que hacer es decir: Señor Jesús, yo creo en ti. Yo creo que no hay salvación de la muerte a menos que sea por ti. Yo no quiero vivir una eternidad separado de ti en el infierno. Yo quiero vivir una vida eterna en tu presencia. Lo que tienes que decir es: Señor Jesús, yo recibo tu sacrificio. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite después de mí. Di: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que yo no puedo salvarme a mí mismo. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Yo recibo tu perdón y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y así podré pasar una eternidad contigo. Te recibo, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Si tú oraste esta oración, quiero dejarte saber que has tomado la mejor decisión de tu vida.
Ahora tú ya no eres condenado por la justicia, sino que experimentas misericordia del Dios Todopoderoso. Queremos ayudarte a aprender a vivir una vida justa y recta de acuerdo a la palabra de Dios. Déjanos saber si aceptaste al Señor. Queremos ayudarte. Aquí también quisiera tomar esta oportunidad. Si tú reconoces que has tratado de vivir una vida justa, has tratado de actuar en rectitud sin contar con el peso de la palabra de Dios, es un tiempo muy bonito para nosotros aprovechar y pedirle perdón al Señor. Ore conmigo, dígale: Señor Jesús, ayúdame. Ayúdame a actuar en justicia. Ayúdame a siempre andar de tu mano. Señor, abre mi corazón, abre mi oído para poder escuchar tu guianza, Espíritu Santo. Perdóname si he tratado de hacer las cosas a mi manera. Señor, yo quiero perseguir la justicia, quiero buscar tu reino y tu justicia. Señor, queremos ser guiados a la verdad y a la justicia que solo proviene de ti. Señor, perdónanos si en algún momento te fallamos. Perdónanos si en algún momento nos extraviamos de lo que es justo, preciso, recto y correcto. Padre, te damos gracias por tu misericordia y hoy te pedimos que en tu misericordia tú nos guíes hacia la justicia. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén en esta tarde? ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Amén. Gracias por estar con nosotros, iglesia. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para usted. Y déjeme bendecirlos, por favor, póngase de pie. Acuérdese que estamos acá celebrando un protemplo. Agradecemos cualquier contribución que usted pueda hacer. Déjeme bendecirlos, que Jehová los bendiga y los guarde. Que nuestro Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les tenga misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes su paz. Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros.